MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. ¿Qué puede pasar en una fase 3? Más de la manera como se ha tomado aquí en nuestro país. ¿Qué sucede en la fase 3? ¿Hay garantía o no hay garantía del suministro de los alimentos, de los insumos más básicos? Le aprecio mucho al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, don Bosco de la Vega, que nos tome la llamada. Bosco, buenos días, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? De salud muy bien, mi estimado Luis, y con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Qué bueno que de salud muy bien, y preocupado un poco por lo que viene si llegamos a la fase 3. Pues miran, como dicen los jóvenes, lo que le sigue. O sea, nosotros como sector agroalimentario estamos viendo que tenemos enfrente la crisis de salud, economía y seguridad más relevante de nuestra historia moderna. Oír que Europa lo compara con su Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos como nada tan grave como la depresión de 1929, pues son señales de que tenemos una alerta más seria de lo que considero que estamos evaluando. ¿Cuál creo que va a ser el gran reto? Es esta curva de la pandemia, cómo va a afectar al comercio y a los que menos tienen, cómo vamos a reaccionar como sociedad, como gobierno, como empresa. Y sobre todo ahí vemos que en salud, pues el límite cuáles son, las camas, medicamentos y médicos a la hora que esa curva sube, como lo hemos visto en el mundo. En economía, ¿qué estamos viendo? Que no hay un plan serio de gobierno e iniciativa privada. La iniciativa privada presentamos un plan que no ha tenido respuesta. Ayer escuchamos y antier también los planes del gobierno, pero no hemos visto que sea el plan financiero para el gobierno, para la liquidez, para proteger a las pymes, no lo hemos visto. Y el otro tema que más nos preocupa, la seguridad. Ya tenemos indicios de cómo se coordinan vía redes para el tema de saqueos y demás, pero el día que el aislamiento y que no permitan la movilización y las personas que son millones en este país que viven día a día, que no van a tener ingresos, ¿cómo nos va a ir y cómo vamos a coordinarnos? Es una mezcla muy riesgosa. Vemos a los países como Estados Unidos y como Inglaterra que están ajustando más economía contra menos muertes. Y vemos que en Italia la decisión de si alguien vive o no es si hubo una cama y un respirador para sobrevivir. Entonces, ante este escenario, platicamos con nuestro secretario de Agricultura y estamos con él el día de mañana. Vicente Yáñez, el presidente de ANTAD, está Enrique González, presidente de Canacar, Miguel Gracián de las centrales de abasto, Federico González de Banco de Alimentos, Félix Martínez, nuestro vicepresidente de Seguridad, Laura Tamayo de Comunicación, Jorge Narváez de Logística. ¿Con qué intención? De garantizar la cadena de suministro de alimentos en este país. Lógico que lo tenemos que hacer con seguridad, con gobernación, con la Guardia Nacional, con el Ejército, para en la etapa crítica, que no tardamos menos de 2 semanas a 3 semanas, donde ya sabemos que pues una fase 3 es una cuarentena obligatoria, pero la fase 4 pues ya se restringe la movilidad en el país y ahí es donde vamos a estar en una severa crisis que necesitamos mitigar. Junto con esto, a mí me gustaría escuchar de nuestro gobierno un plan económico de contingencia de corto y mediano plazo. La pérdida de empleos va a ser fuertísima y lo que estamos haciendo en el sector agroalimentario es trabajándole, viendo los temas de movilidad. Nos llamó mucho la atención que la Secretaría de Salud sacó en el Diario Oficial y en su apartado segundo, inciso C, habla de todas las actividades que van a estar vigiladas y todo, pero no menciona ni la agrícola, ni la ganadera, ni la pesquera, ni la acuícola. O sea, realmente necesitamos que nuestro gobierno trabajemos hombro con hombro y la sociedad civil para hacerle frente a la crisis más severa que vamos a tener nuestra generación. Y ahí quiero agradecer a nuestro gobierno que por lo pronto ahorita acaban de tomar una decisión que van a apoyar el tema de maíz, la comercialización de maíz, con coberturas de cosecha para Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, que beneficia a más de 20,000 productores y son 5.5 millones de toneladas, que es un tema pues clave para garantizar el abasto, fortalecer las cadenas productivas y el mercado interno. Nos queda pendiente el sorgo de Tamaulipas, pero estamos tomando acciones. Mas, sin embargo, puestos para servir a nuestro país y sobre todo revalorar y atender al sector agroalimentario, que es un tema vital, en especial en crisis como la que México va a vivir. Ante esta crisis, ante el escenario,
ante la paralización en una fase 3, ante los saqueos, ante toda la preocupación que tiene la iniciativa privada y que francamente hasta el momento ha tenido pues una casi nula respuesta, el sector agropecuario, que es fundamental en el país, porque de ahí comemos, así de sencillo, así de fácil, ¿podría verse en riesgo, Bosco de la Vega, en una fase 3 o conforme esto vaya creciendo? Pues cito los ejemplos que pones porque son los que son. La Segunda Guerra Mundial es la comparativa en Europa, la crisis del 29, la comparativa en los Estados Unidos, todos los países pidiendo créditos, todos los países entrándole al tema de una deuda, entrándole a temas de rescates a su población. Aquí pues es muy claro, no vamos a hacer nada, así lo dijo el presidente, no nos vamos a endeudar, no va a pasar nada y va a venir a un apoyo, pero directamente a los más necesitados, que todavía no queda muy claro cómo va a llegar. Desde su perspectiva, ahora sí que cómo va la cosa, ¿está en riesgo la distribución, está en riesgo la producción, está en riesgo la comida de los mexicanos? Te lo pongo así más sencillo. Pues mira, con el factor de seguridad y no habiendo un plan de contingencia, llámale monetario, evitando la liquidez, salvando a los pequeños negocios, protegiendo a los más pobres, a nuestros indígenas, va a ser un serio problema en este país. Nosotros, ¿qué garantizamos? Que sí va a haber los alimentos en el campo, pero el tema va a ser cómo trasladarlos, almacenarlos, garantizar su distribución a través de tianguis, entre centros de conveniencia, centros comerciales, y ese tema es el que más peligra. Y si se rompe esa cadena de suministro, vamos a entrar en una severa crisis. Y aquí puede haber muchos muertos por el tema de salud, pero muchos muertos también por el tema de seguridad y muchos muertos por el tema de alimentación. Y ahí es donde debemos trabajar, sector privado, gobierno y sociedad, para hacerle frente a esta gran crisis. Yo lo que sí estoy viendo es que no nos las estamos tomando con la seriedad que esto amerita, estamos muy preocupados, pero celebramos que nuestro secretario de Agricultura esté muy abierto, que nuestro gobierno esté dispuesto y el día de mañana estamos entrándole a fondo a este tema y armando pues un cuarto de guerra para, por lo menos, el sector agroalimentario, tomar todas las precauciones y condiciones para garantizar alimentos con sanidad y inocuidad, principalmente para los más necesitados de nuestro país, pero si el gobierno no está dispuesto a reparar este tema, vaticino que va a ser un gran problema de salud en nuestro país, aunado a falta de alimentación. Ojalá que no sea así. Enhorabuena porque los escucha el secretario de Agricultura, pero también, seamos francos, al final, pues la decisión tendrá que venir desde Palacio Nacional, tendrá que venir la atención desde el presidente de la República. Necesitamos coordinarnos, sabemos que la decisión la va a tomar nuestro presidente, y el tema es hacerle frente a esta gran crisis a la altura de las circunstancias en economía, en salud y en seguridad. Y yo creo que ahí tenemos ya los grandes sectores comerciales, el tema de aviación, el tema de todos restaurantes, bares, alimentos. Entonces realmente puestos para sumar, para construir, pero sí entender que estamos ante la más grave situación de la generación que hoy estamos viviendo en este país y que hay que tomárnosla muy en serio. Gracias, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias a ti, Luis.